Eh, bueno, ya estamos grabando la clase, así que les recuerdo que voy a ir admitiendo a medida que aparezcan. De todos modos, ya somos 28, son las 14:04, así que este, adelanto la, la temática de hoy, que es algo que a lo mejor les puede parecer raro, pero me parece imprescindible de poder plantear en términos de un seminario sobre caracterización de una clínica, y una clínica inspirada en Lacan, que es justamente el concepto de discurso. Eh, Hoy vamos a estar trabajando sobre eso. En realidad yo pensaba que disponía de 3 clases para desarrollarla, pero bueno, tuvimos el paro al cual adherimos, y por lo tanto se corrió una clase para que terminara el trabajo con el fantasma. Son unos desarrollos fantásticos que Jorge hace con la cuestión así simple de los ejemplos clínicos y demás, que espero que le hayan servido como me sirven a mí. Eh, y bueno, rápido a comentarles. Se ha corrido una fecha que es la fecha de entrega de monografías. No era como yo les había comentado, les pido disculpas, pero bueno, me cambian los tantos porque yo leí lo que había mandado Secretaría de Pregrado y después en una reunión de ayer o anteayer, de ayer, Secretaría de Posgrado dice que lo que había mandado era del año pasado y que no. Bueno, para decirlo rápido y de una sola vez, la fecha límite para entregar la monografía que ustedes tienen que hacer, ¿se acuerdan que este es un año de acompañamiento terapéutico? O sea que, eh, terapéutico, eso me salió a mí, de acompañamiento pedagógico, y por lo tanto no se toma en cuenta la asistencia, y lo único que hay para la aprobación del seminario para aquellos que lo estén cursando es la entrega de una monografía. Ustedes son un montón, tenemos anotados más o menos cerca de 100 personas, no estamos seguros quiénes están cursando, quiénes no. Entonces, lo que hemos decidido es, y como la monografía es personal, eh, ponerle estas condiciones mínimas, que son muy sencillas. No tienen ningún formato al que ustedes se tienen que plegar. Tiene un máximo de 4 páginas, o sea, 2 hojas, es un máximo. No queremos más de esas 4 páginas. Eh, y de ahí para abajo todo lo que pueda. Es decir, si alguien llega a 1 página y media, bueno, qué sé yo, será lo que pueda. ¿Está? ¿Sobre qué? Sobre cualquier tema en relación a lo que hayamos trabajado en el seminario o algún tema correlacionado, digamos, ¿cierto? O sea, que pueda armar alguna articulación, ya sea en apoyo, en crítica, lo que sea. ¿Está? Entonces, ustedes lo van a tener que presentar eso ahí en, en el aula virtual de comunidades. Yo no sé cómo es, después en todo caso me entero mejor y les digo, para que ustedes suban allí su monografía y si no, a,
a los mails de mío o de Jorge. ¿Está? Mejor si pueden mandarlos a la parte de comunidades. Y si no, al mail. O si no, a ambos. ¿Está? Es decir, ya pueden hacerlo. Si alguien ya tiene escrito la monografía, no espere, mándela. Les paso el mail mío, en todo caso, es, a ver si puedo escribirlo acá. Vamos a ver si sale esto. Bueno, ahí fue por el chat el mail mío, si no se los repito, aquellos que no pueden ver el chat, es R, la inicial de mi nombre, Roberto, R, Vinciar, como el comienzo de mi apellido, con B corta, y N, C, I, A, y termina con R. rvinciar@yahoo.com.ar. Así que cierro esto y nos ponemos a trabajar en la clase. Empiecen a pensarlo, las cuestiones son mínimas, creo que lo pueden hacer sin problema, no hace falta que revolucionen el psicoanálisis con lo que planteen, si lo pueden hacer, ojalá, bienvenido. Y si no, simplemente puede ser una apreciación de lo que a ustedes les quedó del seminario, o pregunta, o, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Por qué discurso? Me parece que es una cuestión en un seminario sobre clínica, incorporar el concepto de discurso es algo absolutamente necesario, sobre todo si la clínica es en la clínica de Lacan. ¿Por qué? Porque Lacan trabajó mucho con el concepto de discurso y se ha utilizado mucho sus famosos 4 discursos, que algo de eso vamos a estar viendo, pero muy poquito, dado que de 3 clases nos quedaron 2, pero sí vamos a tratar de meternos un poquito en el concepto discurso, porque curiosamente, si ustedes entran a internet y ponen Lacan discursos, van a encontrar 200.000 trabajos sobre los 4 discursos de Lacan, y curiosamente, al menos a mí me pasó, en ningún lado se habla de lo que es un discurso, en ningún lado se parte de la definición, porque parece que todos entendiéramos qué queremos decir cuando decimos discurso. Les quiero aclarar, para que ya tengan en cuenta, que en Lacan hay un uso coloquial de discurso, quiero decir, un uso totalmente común, no específico, cuando habla de discurso de la ciencia, el discurso de Freud, mi discurso, refiriéndose al discurso del discurso del paciente. En todos esos casos, Lacan está trabajando con la palabra discurso en términos, yo diría, coloquiales, pero cuando, después lo vamos a ver, cuando Lacan produce su discurso,
en el sentido del discurso analítico, allí está trabajándolo no de una manera coloquial, sino de una manera muy específica que voy a tratar de ver si se los puedo llegar a transmitir. Entonces, de todos modos, para que nos organicemos y no hagamos lo mismo que hacen todos, que arrancan con los discursos sin decir lo que es un discurso, les leo algunas definiciones muy comunes que pueden encontrar en cualquier diccionario o en internet acerca de qué es un discurso. Dice así: discurso es una forma de presentar un conjunto de argumentos en forma coherente, como unidad completa. Entonces, eso sería un discurso. Sería una forma de presentar un conjunto de argumentos en forma coherente, como unidad completa. Esa sería una posible definición de discurso que yo quiero que ustedes por lo menos tengan. Si me paran por la calle y le preguntan qué es un discurso de manera coloquial, que ustedes le puedan decir: mira, es una forma de presentar una serie de argumentos de manera coherente y como una unidad completa. Eso es un discurso. Y también me interesaba hacerles saber que el discurso es también la presentación de alguien frente a alguien para enseñar, para transmitir o para producir un efecto. Eso también es una definición coloquial de lo que es un discurso. Es una presentación de alguien ante alguien para enseñar, para transmitir y para producir un efecto. Entonces, eso es, digamos, para que ustedes tengan una referencia mínima de en qué consiste un discurso en modo coloquial. Lacan trabaja con el concepto de discurso desde muy temprano. El problema es que se lo repite sin demasiado cuestionamiento. Quiero decir, no sé si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan se enteran ahora, que una de las definiciones tradicionales acerca del inconsciente es la que el inconsciente es el discurso del otro. O sea, como ven, la noción de discurso no es una noción auxiliar en términos de que Lacan la está usando para definir al inconsciente. O sea, el inconsciente es el discurso del otro, que creo que ya lo trabajamos, y si no lo trabajamos rápidamente. Está en Subversión del sujeto, ese artículo que muchas veces revisamos porque allí está el grafo del deseo, y que Lacan enseña a leer. El discurso del otro no quiere, él dice que ese del o ese de, nosotros en castellano no podemos poner de el otro, sino que hacemos la contracción y nos queda del. Pero él dice que ese de genitivo puede ser subjetivo u objetivo. Son dos formas de leerlo. En relación a que el inconsciente es el discurso del otro, dice que hay que leerlo como que no es el otro el que habla en mí, que es como por lo general se le adjudica. Yo lo he escuchado en la facultad un montón de veces, sino al revés. Es
es el discurso respecto del otro. Así habría que entenderlo, el del. ¿Mm? O sea, el inconsciente es el discurso respecto del otro, del que alguien habla en un análisis. ¿Está? Eh, Cualquier cosa, si no se entiende, ustedes me van haciéndolo saber. ¿Se entiende eso? Entonces, la cuestión del discurso está desde muy temprano en Lacan y me parece que no ha sido suficientemente aprovechada en el punto hasta que en el año 1969, que es el año del seminario este de un otro al otro, que yo les di para el 68-69, porque es del hemisferio norte, son años académicos que toman 2 años. En ese año, Lacan instituye al psicoanálisis como un discurso. No solamente el inconsciente, como que quedaba en su momento, sino que él propone al psicoanálisis como un discurso. Para poder pensar esto, es necesario tener en cuenta algo que me parece que Lacan practicó y que no fue suficientemente eh, señalado por sus seguidores, y que es estar absolutamente atento a todo el desarrollo de los distintos saberes de de su época y de los anteriores, ¿no es cierto? Quiero decir, Lacan siempre estuvo mirando los otros saberes y viendo qué cosas podía traspolar de esos otros saberes que le sirvieran para poder ir armando eh, su propia enseñanza respecto del psicoanálisis. Lo que quiero decir es que si ustedes se fijan en el desarrollo de la lingüística, es decir, en la facultad, nos hemos quedado, me parece, yo no conozco gente que lo desarrolle, pero me refiero a psicoanalistas, nos hemos quedado en que Lacan tomó de la lingüística estructural, tomó cosas de De Saussure y tomó cosas de Jacobson. Pero el problema es que, y todo vamos a estudiar la diferencia de cómo dio vuelta el signo de Saussure y cómo tomó la metáfora y la metonimia de Jacobson y la estructura doble del lenguaje y demás. Todo eso está perfecto y es interesante que lo hagamos. Pero lo que quiero decirles es que la lingüística siguió avanzando y dejó de tener preponderancia la lingüística estructural y pasó a tener, desde mediados del 55 más o menos, no confíen en mí en las fechas estas, sino que verifíquenla, empezó a tener eh, mayor preponderancia en la lingüística la pragmática, representada por Austin, en un libro fundamental que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Eso salió en el año 62, publicado, y fíjense que eh, ¿qué quiere decir cómo hacer cosas con palabras? Quiere decir que las palabras no sirven estrictamente
para informar, sino que el planteo es que las palabras hacen actos, es decir, producen cosas. Me parece que es la mejor definición de lo que sería una interpretación en sentido analítico, si ustedes se lo ponen a pensar. Es decir, una interpretación es una palabra, no me refiero a que sea estrictamente una palabra, quiero decir, algo del orden de lo discursivo que produce un acto. Es decir, hacer cosas es producir un acto. Y fíjense que esto que plantea, dice Alfonso González, se me fue, no alcancé a ver, en una lista, algo así, si puede, a ver si lo veo de nuevo. Eso Austin lo diferencia del movimiento nominalista, creo que solo entendían el lenguaje como nomenclatura. Pienso que sí, yo no tengo el conocimiento eh, profundo de eso, he llegado a Austin a través de la referencia de Lacan. Lo que quiero decir es que como Lacan lo menciona una sola vez a Austin en el seminario de actos, el seminario 15. Y como Lacan nunca recomendó que los analistas, fuéramos a estudiar pragmática, o análisis de discurso, que es lo que vino después, nosotros nos fuimos. ¿Está? Estudiamos lo que nos dice Lacan. Si Lacan dice que tomó eso sí, que tomó de Jacobson, entonces vamos y estudiamos Jacobson y eso sí. ¿Se entiende eso? Pero Lacan siguió el desarrollo de la lingüística, por ejemplo, y fue tomando cosas, es indudable. Eh, si uno relaciona cómo Lacan va eh, llevando las cosas del psicoanálisis paralelamente, no solo de la lingüística, digamos, ¿cierto?, sino de otros saberes, pero es interesante cómo cuando aparece la pragmática en la lingüística y el hacer cosas con palabras, Lacan da un seminario sobre el acto analítico y a partir del 16 mete a el psicoanálisis directamente como un discurso. ¿Por qué nos interesa esto? Nos interesa esto porque si nosotros trabajamos con el grafo del deseo, ¿se acuerdan que algo vimos? Estuvimos revisando los dos pisos. No sé si ustedes se acuerdan que el piso de abajo era el piso del enunciado o de los dichos y el piso de arriba era el piso del decir o el de la enunciación. ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, lo vemos ahora. Y justamente nosotros creemos yo al menos cuando lo leía creía que era un invento de Lacan, el sujeto de la enunciación. El sujeto de la enunciación es un término del análisis de discurso, o sea que Lacan lo toma. Entonces, evidentemente, Lacan estuvo muy atento al movimiento y a los avances de los saberes de ese momento y llevando al psicoanálisis todo lo que le pareció que podía servir. ¿Estamos? Esto es lo que yo quería comentarles en principio, porque si no, no se entiende por qué, digamos, tendríamos que estar pensando la cuestión del discurso en, en este seminario sobre clínica. ¿Por qué? Porque justamente Lacan postula que el psicoanálisis es un discurso. Y, perdón, no terminé de cerrar, porque muchas veces se dicen cosas y no sé. O sea,
¿Qué es la enunciación? El sujeto de la enunciación, para decir de manera llana, así como en el barrio, es la posición que tiene alguien en eso que dice. ¿Se entiende? El sujeto de la enunciación es la posición que tiene en eso que está diciendo. ¿Y qué es la posición de alguien en eso que está diciendo? Lo que quiere con eso que está diciendo. ¿Se entiende? Es decir, el sujeto de enunciación es la posición de lo que se quiere decir con eso. ¿Está? Es la pregunta fundamental del grafo, ¿no es cierto? El qué quieres o el qué me quieres, ¿no es cierto? Que es la cuestión de la pregunta por el sentido. Bueno, me decís eso, pero ¿qué querés decir con eso? ¿Está? Es decir, lo que abre siempre la dimensión del sentido es la posición del otro. Eh, Espero que esto se entienda, me parece que es claro, pero bueno, quería decirle por qué razón es necesario revisar eh, estos conceptos que Lacan toma, aunque no se haya ocupado de decir, escúchenme, vayan y lean la pragmática, vean lo que es hacer cosas con palabras o estudien análisis de discurso. ¿tá? El análisis de discurso es la disciplina que desde, creo, cerca de los fines de los 60 y principios de los 70, el análisis de discurso es lo que domina, al menos en lo que yo he leído, el, el campo de la lingüística. No solamente la lingüística, es una ciencia transdisciplinaria, digamos, el análisis de discurso. Y a mí me parece que Lacan, si uno lo lee, si uno lee los seminarios que le dedica al discurso, que son el seminario 16, que hoy vamos a ver algo, el seminario 17, que vamos a ver algo la clase que viene, el seminario 18, que no lo vamos a ver, pero se los dejo para ustedes, y algo del 19 y algo en el 20, eh, si uno estudia análisis de discurso, puede ver que Lacan siguió paso a paso los desarrollos de la gente de análisis de discurso sin decirlo. ¿Está? ¿Es un problema? Yo qué sé, no sé. Pero es evidente que siguió muy de cerca a la disciplina de análisis de discurso en todo lo que aplicó en estos seminarios. Me paro acá, díganme si vamos bien y nos metemos en trabajar los dos puntitos de los capítulos que les dije que podían ver para hoy. ¿Sí? Que es el seminario 16. El seminario 16 se llama De un otro al otro. Yo que soy un viejo y que recibíamos estos seminarios en dudosas transcripciones y demás, porque no estaban ni siquiera editados y demás, cuando yo era joven, estábamos en un problema siempre en poder saber de qué otro se trataba ese pasaje de un otro al otro. En principio pensábamos que era lo más lógico pensar del otro con minúscula al otro con mayúscula, ¿no es cierto? Después nos dimos cuenta que no, que se trataba de pasar del otro con mayúscula al otro
chiquito, pero en términos de objeto A. Se trataba de eso. Después lo pudimos aprender, pero costó. Entonces, les voy a leer, poquito, no se duerman, les voy a leer apenas el comienzo del capítulo 1. Yo no se los mandé a leer el comienzo del capítulo 1, sino que del capítulo 1 les dije que solamente leyeran el punto 3, ¿no es cierto? Y una sola hojita del punto 3. Pero de todos modos yo le quería mostrar esto. Cuando Lacan arranca el seminario, a lo mejor los que lo leyeron, porque muchos de ustedes son muy estudiosos y muy lectores, y a lo mejor se lo leyeron al capítulo 1 entero, Lacan escribe en el pizarrón y lo encuadra algo que llama mucho la atención y que dice: la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Vuelvo a decirlo, dice: la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Entonces, fíjense que, primero que usa un término raro en Lacan, que es el término esencia. Pero sí lo usa para decir que la esencia, es decir, lo más importante de la teoría analítica es un discurso, y que tiene una característica, que es un discurso que es sin palabras. Entonces, esto quiere decir muchas cosas, pero en principio lo que quiero decirles es que vayan pensando que el discurso es una especie de armazón en donde se inscriben las palabras y no necesariamente son las palabras, ¿está? Lacan siempre hizo una distinción en el artículo este tan conocido que está en los escritos, que se llama Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Es un título de mierda porque a mí siempre me costó, porque yo no alcanzaba a establecer la correlación. O sea, lo que Lacan dice es que la función es la palabra, pero el campo es el lenguaje. Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Entonces, esto mismo de discurso también conviene pensarlo en este sentido. El discurso está más ligado al lenguaje que a la palabra. La palabra es una función dentro del lenguaje y la palabra es una función dentro del discurso, y por eso él dice esta cuestión de que la esencia de la teoría psicoanalítica sería un discurso sin palabras. Después tiene otros matices que no vamos a entrar, simplemente se los quería hacer notar. Y fíjese lo que dicen los primeros 5 renglones. Dice: volvemos a encontrarnos para un seminario, es el comienzo del seminario, cuyo título, de un otro con mayúscula al otro, elegí con el propósito de indicarles las grandes referencias en torno de las cuales deben girar mis palabras de este año. Palabras cruciales en la medida en que se trata, esto es lo importante, se trata de definir qué pasa con este discurso llamado el discurso psicoanalítico. O sea, que este seminario
lo que Lacan intenta es de definir qué es lo que pasa con ese discurso que se llama el discurso psicoanalítico. ¿Se entiende? Ya metió al psicoanálisis en un discurso. ¿Mm? Entonces, ahí es donde vamos. Freno un poquito, mándenme un centro, si la cosa va o no va. Vamos bien, profe. Camila dice, ¿se entiende? Alguien dice, perfecto, perfecto, profe. Bueno, gracias, porque por ahí me embalo y bueno, y si la cosa no hay peor cosa que estar escuchando algo que uno no entiende y tener que soportarlo. Eh, Gracias, Camila, vamos bien, profe. Este, eh, Camila dice que, claro, como siempre, bueno, le agradezco mucho. Eh, entonces, ¿se entiende? Lacan propone al psicoanálisis, cosa que no ha dicho nadie, propone al psicoanálisis como un discurso. ¿Está? Eh, y fíjense, lo que yo les decía la vez pasada, les dije que leyeran del capítulo 1 el punto 3. Hay varias cosas para ver ahí, les recorto lo que más les interesa. Eh, Dice, ¿qué hacemos? El punto 3 arranca así. Dice, ¿qué hacemos en el análisis si no instaurar mediante la regla? ¿Se acuerdan de la regla? Eso se usaba antes, de que, bueno, ustedes lo deben haber aprendido de Freud, ¿no es cierto? De que se le comentaba la regla de la asociación libre, y a esa regla de asociación libre correspondía del lado del analista la atención flotante, ¿no es cierto? Esos eran los dos pilares técnicos que Freud les enseñó. Entonces, dice Lacan, ¿qué hacemos en el análisis si no instaurar mediante la regla un discurso? O sea que ya al decir la regla de la asociación libre, mire usted acá hable tranquilo o tranquila, diga lo que se le ocurra, no se haga problema. Entonces, dice que eso es instaurar un discurso. ¿Qué tipo de discurso? Dice, este discurso es tal que el sujeto suspende allí que, o sea, ¿qué es lo que se suspende con esa, al decirle la regla, qué es lo que se suspende? Dice, lo que constituye precisamente su función de sujeto. Acá de sujeto está hablado en tanto coloquial, ¿no es cierto? Dice, el sujeto está eximido de sostener su discurso con un yo digo. ¿Está? Es decir, la regla de la asociación libre eh, pide que, curiosamente, ¿no es cierto?, a todo lo que se escucha, de que hay que hacerse cargo de lo que uno dice, la responsabilidad además, Lacan trabaja en otro sentido, justamente no va en contra de eso. Es decir, él dice que con la regla instauramos un discurso en donde lo que suspendemos es que el fulano tenga que hacerse cargo de lo que dice. ¿Tá? Eso tanto hacerse cargo, de tener que hacer cargo y demás, es algo larvadamente superyoico eh, y que no es, me parece a mí, o la lectura que yo hago o que hacemos acá en el seminario, no es la dirección que toma Lacan. Dice, hablar es distinto de plantear, yo digo lo que acabo de enunciar.
me dice que es otra cosa. ¿Mm? Entonces, algunas precisiones respecto del discurso. También, ¿para qué nos sirve pensar el discurso? El discurso es una unidad, es algo que el analista tiene que construir, es decir, poder construir a partir de escuchar a un paciente eh, a qué discurso está tomado ese que habla. A veces no es un único discurso, obviamente nunca es un único discurso, pero sí uno puede hacer cierto recorte para pensar. Siempre el discurso es una unidad completa. ¿Para qué sirve? Sirve para coherentizar, para dar sentido. Entonces, no es, y eso lleva tiempo, o sea, lleva tiempo, por eso un análisis no es corto. Tampoco digo que los análisis tengan que ser infinitos, tienen que ser finitos. Eh, Pero lo que quiero decir es que a lo mejor podemos argumentar que un análisis va a llevar un tiempo porque el analista tiene que hacer todo un trabajo que es construir a qué discurso o a qué discursos está tomado ese quien habla y poder meterse en ese discurso para poder producir algún tipo de movimiento. De eso se trata. No sé si vamos hasta ahí. Eh, y lo que quería destacarles, eh, porque muchas veces no se hace mucho hincapié, está en la página 20, o sea, a la vuelta de de eso que estuve leyendo recién, y que es respecto del significante. Eh, Quiero que lean esto, porque esto tiene también que ver con la cuestión también del deseo. Dice, observen bien que cuando hablo del significante, hablo de algo opaco. Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Que el significante es opaco, es decir, opaco ¿qué es? Que no se ve, o que no se ve bien. ¿Está? Eh, Dice, cuando digo que es necesario definir el significante como lo que representa un sujeto para otro significante, eso significa que nadie sabrá nada al respecto salvo el otro significante. ¿Se entiende? Que es un juego de significantes, pero que nadie, tanto persona, puede saber eso, ¿no? Dice, y el otro significante no tiene cabeza, es un significante. ¿Se entiende eso? Digo esto porque es muy común y no es para nada oscuro en Lacan hablar del deseo, confundir el deseo con las ganas. ¿Sí? Entonces, eh, el deseo del otro eh, es también opaco, porque es lo que un significante representa ante otro significante, en este caso del otro. ¿Se entiende? Entonces, nunca el deseo es claro. Poder decir, yo deseo tal cosa, eso no va respecto de mi deseo, todo eso son pelotudeces simplemente vinculadas a la confusión entre deseo y ganas. ¿Está? Que en Lacan mismo haya ciertos deslizamientos, está bien, pero lo que quiero decirles es esto.
no tomen al deseo como lo que se conoce, lo claro. En todo caso, nosotros nos manejamos siempre con demanda. Entonces, suponer que alguien sabe de su deseo o que actúa de acuerdo a su deseo, tengámoslo en reserva. Nosotros podemos suponer que hay un deseo, por eso el sujeto es un supuesto. Si alguien viene a decirnos, mire, ayúdenme porque me pasa esto y por mí mismo no lo puedo dejar de hacer y me lo quiero sacar de encima porque no me hace mal, no me gusta, nosotros ahí podemos, ¿qué hacemos? Suponemos un sujeto ahí. ¿Qué quiere decir que suponemos un sujeto? Suponemos que en eso que nos está diciendo esa persona hay algo del orden, como contaba Jorge, algo del orden, cuando uno no quiere decir nada, dice algo del orden. Y seguro que no le da. Nosotros suponemos que en eso que está diciendo alguien hay algo que se desea, que se desea. Entonces ahí nos embarcamos. Por eso el sujeto es una suposición. Está, sí, ahí no lo vas a saber, ¿no es cierto? Si volver a decir algo del orden, vieron que es sumamente fácil caer en eso, es decir, bueno, tirar. Bueno, ya Jorge le dio las instrucciones para los exámenes y demás, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí, digo, la gente cree que va a análisis para sacarse de encima el deseo de los padres. Y con esto que estamos diciendo es que si el deseo, o el dado que es efecto del significante, es opaco, los padres tampoco saben lo que desean. En todo caso, lo que uno se va a sacar de encima es la demanda del otro. Pero el deseo del otro es siempre también oscuro. No hay posibilidad. Entonces dice, bueno, pero entonces yo nunca voy a conocer sobre mi deseo. Bueno, el trabajo de análisis puede llevar a plantear que evidentemente por las cosas que suceden se desea algo en cierta dirección. Lo que no hay es la posibilidad de plantear yo deseo tal cosa. Lo que no hay es la posibilidad de establecer las cosas en ese término, sino que algo en mí desea tal o cual cuestión. Ya no vamos a meter, se nos termina el seminario porque les prometo que ya no vamos a meter. Alguien me decía esto, a ver, que era muy pretencioso. Lucía, es muy pretencioso eso de quitarse de encima el deseo de otro. Esto también es muy difundido. Sí, es cierto. Es lo mismo que el deseo y las ganas, ¿no es cierto? Es decir, pero bueno, lo que pasa es que si no, la otra vertiente, Lucía, es, bueno, usted lo sabe, es entrar a pensar una serie de abstracciones y cosas que el sentido común no está muy. Es decir, lo que Lacan plantea es que lo característico de lo humano es no querer saber nada, contrariamente a toda pulsión epistemológica y querer saber y demás, en relación al orden
de la castración, la posición es no querer saber nada de eso. Pero está dado por estructura, no es que la gente sea mala. Digamos. Entonces, eh, vayamos a la referencia, si les parece, a la referencia de el capítulo 2, que yo le decía que leyeran el punto 2 del capítulo 2. Entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Los que lo leyeron ya lo habrán leído y los que no lo leyeron les doy un punteo o una guía de lo que pueden encontrar ahí. Van a encontrar que Lacan apunta a que con el discurso se produce una unidad y una reducción del material. Es decir, hay algo que Lacan siempre se pregunta qué es lo que se pierde en esa reducción. Entonces, les leo algunas cosas que me interesaba que ustedes pudieran empezar a tener en las orejas. Dice, todo discurso, estoy en el párrafo 2, dice, todo discurso se presenta como rico en consecuencias, ¿tá? Pero oscuras. Ahí la tienen. ¿Tá? Así. Todo discurso genera un montón de consecuencias. Pero esas consecuencias son oscuras. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando uno está tomado por un cierto discurso, va a hacer efecto de ese discurso, pero no va a saberlo, porque los efectos del discurso o las consecuencias de un discurso son siempre oscuras. ¿Tá? En principio, dice Lacan, nada de lo que decimos deja de acarrearla. O sea que las consecuencias del discurso están siempre. Sin embargo, dice, no sabemos cuáles. ¿No? Quería leerles este primer parrafito para que ustedes vieran que la importancia de lo discursivo, la importancia que Lacan le asigna a los efectos del discurso. Ahora vamos a ver a la vuelta algunas definiciones muy fuertes que yo quiero hacerles saber, hacerles saber en el sentido de que ustedes se enteren que Lacan las ha planteado así, y que es lo siguiente. En principio, que esa reducción de la que estoy hablando es una reducción que implica una lógica. Es decir, la unidad del discurso, la coherencia de un discurso se arma a partir de establecer una lógica. Eso es tarea del analista, junto con el analizante, ¿está? Pero fundamentalmente el analista, poder establecer una lógica, porque un discurso no es simplemente un enunciado, sino es toda una serie, un conjunto de enunciados. Entonces, establecer un discurso es establecer la lógica que sostiene a todo un conjunto de enunciados. Eso da cierta coherencia y permite, lleva tiempo armarlos obviamente, y permite que todo un conjunto de enunciados pueda adquirir un cierto sentido, de saber en qué cosas está tomado alguien. Si no, es la reproducción mecánica de el analizante dice algo
y se le interpreta algo en función de esa situación, y después dice otra cosa y se le interpreta otra cosa, y digamos, se va interpretando no en un contexto, sino siempre es palabra contra palabra. Este otro planteo es distinto, es decir, es encontrar una lógica que arme cierta unidad del conjunto de los enunciados. ¿Eh? Algunos me dirán, bueno, pero eso no suena como un ideal. Sí, por supuesto que suena como un ideal y por supuesto que es un ideal, pero me parece que es una dirección a la que no conviene renunciar. Y siempre andar en eso más que interpretar al voleo. Sí, le interpreté esto, no sé por qué le interpreté, se me vino esto y tal cosa. ¿Está? Dice, separar estoy en la página 32. Dice, separar en el discurso lo que es preciso llamar por su nombre, la lógica. Está siempre condicionado por una reducción de material y por nada más. ¿Está? Es decir, la reducción de material se logra a través de intentar buscarle una lógica. Y fíjense, lo que quería mostrarles, y esto es muy fuerte, al menos muy fuerte para mí, no sé qué tan fuerte puede ser para ustedes, pero intento compartirlo, es, fíjense lo que dice Lacan acá. Dice, o sea que, o es delirio, locura absurda, detenerse un instante en el psicoanálisis, o lo que éste enuncia es que todo lo que ustedes son, y hasta lo que son, en la medida en que sienten y no solo piensan, y ahí salteo un parrafito, todo lo que son cae bajo el peso de las consecuencias del discurso. Voy de nuevo, a ver si lo podemos transitar todo junto de la mano. Dice Lacan, o sea, dice, o sea que, arranca así, o es delirio, locura absurda detenerse un instante en el psicoanálisis, ¿tá? Es decir, dos alternativas, o es una locura detenerse un segundo en el psicoanálisis, o la otra alternativa es que lo que éste enuncia, o lo que el psicoanálisis enuncia, ¿se entiende? Es una divisoria de agua, o es una pelotudez, un delirio, pensar en el psicoanálisis, o la otra opción es o tener en cuenta que lo que éste enuncia, lo que el psicoanálisis enuncia, es que todo lo que ustedes son, ya me incluiría, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros somos, y hasta lo que somos, en la medida en que sentimos y no solamente pensamos, ¿entiende? Lo que quiere decir es que todo lo que nosotros somos, en relación no solamente a nuestros pensamientos, sino a nuestros sentimientos, los sentimientos, esto es lo que más me interesa, todo eso cae bajo el peso de las consecuencias del discurso, o sea que todo lo que somos en relación a lo que pensamos y también a lo que sentimos es una consecuencia del discurso. Eso marca una posición
si uno toma esa posición, va a ser un acto, ya que estábamos hablando de eso. Va a ser un acto porque es plantearse en la clínica que todo lo que se produce es efecto discursivo. Que se produzca sobre el cuerpo no hay ningún problema, pero es efecto discursivo, no es de la hormona. La hormona produce cosas en el cuerpo, ¿está? Pero Lacan dice que todo lo que es pensamiento y todo lo que es sentimiento o sensaciones es efecto de el discurso. Entonces, ahí hay una, no sé si lo alcanzo a transmitir, hay una dirección muy fuerte, antibiologicista, digamos. Es decir, no hay, el cuerpo es el eco, como decíamos antes, del hecho del decir. Es decir, acá le agregamos, ¿no es cierto? O sea, eso lo habíamos pensado cuando veíamos las funciones. Acá sigue la misma línea. Es decir, todo lo que ustedes son, dice Lacan, parece un predicador, y no solamente lo que son, en términos de lo que piensan, sino lo que son en la medida en que sienten, todo lo que son cae bajo el peso de las consecuencias del discurso. ¿Está? A mí me parece que eso tiene una fuerza tremenda, más o menos como la que yo les decía que quedé totalmente impactado cuando leí que Lacan decía, bueno, hay que decirlo, el inconsciente no es de Freud, sino que el inconsciente es de Lacan. Tomando el contexto, ¿no es cierto?, lo que él decía, que, bueno, que la lengua era plástica y que tenía trucos, ¿no es cierto? Entonces, avanzo un poquito más, están muy cansados, díganme, si todavía tenemos 25 minutos para avanzar. Freno un poquito, escucho lo que ustedes quieran decirme y si están de acuerdo, avanzamos un poco más. Nora Velázquez, podríamos decir que se me escapa de acá. Podríamos decir que las hormonas hacen su trabajo, pero el discurso opera sobre ese funcionamiento. Y no sé si el discurso opera sobre el funcionamiento de las hormonas. Sería ya medio arriesgado. Sí, yo sería un poco más cauto, menos le digo porque hay dos posiciones que son, en mi opinión, tan complejas la una como la otra. Una que es la que va predominando cada vez más, es que todo es orgánico y que ustedes lo leen, ¿cierto? Que todo se descubre, el gen del alcoholismo, el gen de la infidelidad, el gen de no querer pagar la luz, el gen de cualquier pelotudez, ¿está? Los genes sirven para un montón de cosas importantísimas. El problema es el abuso, la extrapolación, querer explicar por esa única vía todo. Me parece que ese es el problema mayor de la neurociencia. Creo que son importantísimas siempre y cuando no quieran explicar
la angustia. La angustia tiene que ver con el orden de cierto efecto discursivo y listo. ¿Y qué problema hay? Que no pueden explicar todo. Tampoco el psicoanálisis puede explicar todo. ¿Está? El psicoanálisis no sirve para explicar la pandemia, aunque haya 200.000 analistas que están currando, dando su opinión sobre la pandemia, lo cual me parece bien, que yo no tengo nada que decir del psicoanálisis respecto a la pandemia, pero bueno, a lo mejor hay otros mucho más piola que saben, o que pueden aprovechar decir algo respecto a la pandemia. Así que en ese sentido, dice Nora, no tan lineal, sino más bien metafóricamente. Y eso sería como decir algo, sí, algo del orden de lo metafórico. Yo creo que no. Creo que pensar que alguien se agarra a un cáncer porque se tragó bronca y se tragó bronca y después reventó, es una lectura imaginaria que me parece que no obedece a... No creo que sea esto lo que usted está diciendo, ¿no? Pero quiero decir, llevándolo a un extremo, ¿cierto? ¿Cómo pensar que la angustia es producida por algún gen? ¿Está? Eh, no sé si llego hasta ahí. Me parece que es tan peligroso el creer que todo es orgánico como el creer que todo es psíquico. Digamos que lo psíquico gobierna lo orgánico y entonces lo que Lacan dice es que lo discursivo produce efectos en el cuerpo. Hay que ver hasta dónde. Él dice sentimientos y pensamientos, no influencia sobre los procesos hormonales, yo qué sé. Freud dice que sí, que la hematopoiesis, no sé, tiene algún, bueno, habría que ver. A mí me parece que hay que ver hasta dónde, digamos, eh, es posible eso. Vamos hasta ahí. Bueno, a ver quién más este, necesita plantear algo o vamos bien, vamos hasta ahí. Les voy a mostrar para hacer más rápido. La próxima vez, vamos, que es la última, tengo que ir recontra acelerado. Les voy a hacer, les voy a mostrar que Lacan trabaja con 4 discursos que se generan a partir del discurso psicoanalítico. Y son algo que funciona como una especie de máquina, y les voy a mostrar qué dirección de la cura se puede pensar en base a esos 4 discursos, o por lo menos en el trabajo voy a utilizar fundamentalmente 3. Pero para poder llegar a eso les tengo que recomendar que se lean del seminario 17, ¿no? Seminario 17, ¿no? Que se llama El psicoanálisis al revés, ¿no? O el reverso del psicoanálisis. Se lean por lo menos las formulitas. En el capítulo 2, creo, a ver, en el capítulo 2 están las fórmulas de los discursos, para que por lo menos tengan alguna idea, ¿no? De cuáles son. Y yo quería mostrarles
que Lacan genera esos cuatro discursos en base a 4 lugares fijos. ¿Se acuerdan que decía un discurso de un discurso sin palabras? Creo que los lugares representan ese armazón de los discursos. Son 4 lugares. Los muestro, a ver si me falta la posibilidad todavía de poder compartir con ustedes alguna página. Lo voy a hacer, pero por ahora permítanme mostrárselos así y ver si ustedes alcanzan a verlos, si es que están durmiendo ya. ¿Ven que dice lugares? Acá trabaja con 4 lugares. Esos 4 lugares tienen nombres, son fijos. El lugar de la verdad, el lugar de la gente, el lugar del otro, acá está escrito y el lugar de la producción. Son 4 lugares fijos. Los 4 lugares, acá el lugar de la verdad es el motor del discurso. Esto funciona así. Lo que está ubicado acá va a funcionar como un motor del discurso que va a incidir sobre este agente para que haga lo que en este una máquina en el sentido que entiende Lacan, una máquina simbólica, no una máquina una máquina de parte mecánica, ¿está? ¿Se entiende? Es un movimiento que de estos 4 lugares que hace que lo que esté ubicado acá influya sobre esto para que este movimiento esté otro y se produzca. Ese es el movimiento. Y en esos 4 lugares, díganme si es demasiado abusivo, ¿no es cierto? El modo que se estoy planteando. Puedo ir de nuevo más despacito. Sobre esos 4 lugares que son fijos, Lacan trabaja con 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? ¿Qué dice elementos? Son el S1, que es significante A, S2, es saber, es tachado, es el sujeto, el A, que es el objeto. ¿Está? Esos 4. Saca 4 elementos. Si ustedes se dan cuenta de la definición de significante. Un significante es lo que representa un sujeto ante otro significante. El agregado de acá es que hay un resto. Un significante es lo que representa un sujeto ante otro significante. En un principio, Lacan trabaja con esta definición y el sujeto está acá en el medio. Pero después, cuando empieza a introducir el objeto A como resto, ya fíjense que le queda que un significante representa un sujeto ante otro significante, pero queda un resto. Ya este no está más acá, sino queda en este lugar y se agrega el resto. Entonces, estos 4 elementos van a girar
en los 4 lugares. ¿Vamos hasta ahí? El significante amo, o sea, el S1, el S2, el S tachado y el A van a girar entre esos 4 lugares y van a ir dando un cuarto de vuelta, pero manteniendo el orden. Es decir, siempre es S1, S2, S tachado y A. No se mezclan, sino que van girando un cuarto de vuelta, entonces pasan de un lugar a otro. ¿Se entiende? Al esos cuartos de vuelta, te van produciendo distintos discursos. Que Lacan llama discurso amo, que es el discurso de arranque, discurso de la histeria o de la histérica, discurso del análisis o del psicoanalista y discurso universitario o de la universidad. Ya vamos a ver eso. Pero en principio quería mostrarles así demasiado rápido, les pido disculpas realmente, qué son, con qué vamos a estar trabajando la vez que viene, para que tengan ustedes, si se puede, una aplicación práctica de los 4 discursos, en el sentido de que sirven para armar una dirección de la cura. Eso es lo que vamos a estar trabajando en la próxima, que será la última reunión que tengamos el jueves próximo. ¿Está? Bueno, me freno acá y escucho preguntas de ustedes, todo lo que sea, críticas, lo que nos entiende, en fin, tenemos un ratito todavía. A la de Valdana Picone, que le quiero agradecer todo lo que ayuda. ¿Está todo entendido? Por lo menos tienen un centro, a ver si... Y por lo menos hasta acá la cosa es comprensible, si vamos bien. A ver. Aldana me dice que no es nada. Profe, gracias por sus clases. Lucio dice que es comprensible. Alejandro dice que hasta acá es claro, clarísimo. Después me entran todas las dudas juntas. Es lo que me propongo, digamos. No complicarle la vida, entiéndase, lo estoy diciendo a modo de chiste, pero no tanto. Acá lo importante es que lo que uno va empezando a leer siempre genera ese efecto de aumento de las preguntas. ¿Está? Y me parece que eso es lo importante, porque, bueno, así se logra una de las verdades del psicoanálisis es que no hay última palabra. No hay última palabra. Entonces, eso arma el hecho de que no haya una última palabra, porque si justamente hubiera una última palabra, sería una religión.
Entonces, lo que arma es siempre una provisionalidad que se resuelve siempre intentando, al menos en mi posición y la de unos cuantos, de armar siempre circuitos lógicos o coherentes de conceptos que permitan trabajar lo más organizadamente, pero siempre manteniendo una coherencia. No diciendo que lo uso porque sí, interpreto porque se me ocurrió, sino, al menos, aunque sea un ideal, apuntar hacia allí. A armar un discurso, es decir, armar una coherencia, poder deslindar qué es lo pertinente a ese discurso y qué es lo que no es pertinente a ese discurso. Y bueno, vamos a ver si logro con los discursos, con el uso de los 4 discursos, mostrarle de que sirven para algo, digamos, o sea, que sirven para alguien que trabaja con un analizante, implican una dirección de la cura. Eso me parece que es lo más importante. Y bueno, llegaríamos hasta ese punto en el desarrollo del seminario, y bueno, después, bueno, ustedes saben que siempre pueden contar con nosotros para que sigamos pensando estas cosas. Que yo tengo un espacio ahí que es la clínica en la cadena de Entre Casas, donde por suerte seguimos charlando de cosas de psicoanálisis. En fin, el contacto siempre queda más allá del cursado. Bueno, entonces dice que es comprensible, Carolina dice que sí se entiende. Vuelvo a repetir, porque a lo mejor cuando lo dije al principio no habían entrado todos los demás. Se cortó y te entrega la monografía a 13 de noviembre. Esta es la fecha límite. Alejandra dice que le doy la oportunidad de ligarse con Jack. Yo creo que sí, y ahora vuelvo sobre la monografía, yo creo que sí, que creo que uno se enoja. El estilo de Lacan es muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo, no lo puedo defender en ese sentido. Lo que sí me parece que hay en Lacan, más allá de su estilo y que muchas veces repele, es si uno es ayudado, propone cierta lógica de conceptos y ciertas cosas muy de mucha potencia en la clínica, que si uno las mezcla con lo freudiano le quita el relieve. Pero sí, es una historia de amores y odios y que obviamente se resuelve en ese plano, es decir, no hay mayor justificación que, bueno, que a uno le guste Lacan o no. No es ni bueno ni malo. Cierro lo de las monografías. Acuérdense, como máximo 2 hojas. De ahí para abajo, traten por lo menos de armar página y media, con algo relacionado a estas cosas que hemos visto o a lo que a ustedes les movió a pensar, lo que vieron acá. Y me la mandan o nos la mandan a
el aula virtual, no sé si eso está habilitado o no, después lo voy a corroborar, o si no, a el mail de cada uno de nosotros. Les pasé mi mail, el de Jorge no me acuerdo, pero en la próxima ya, me parece que de Jorge Facendini todo junto, Facendini con 2C. Aldana me pregunta, 2 o 4 páginas, 4 páginas, 2 hojas, entendiendo cada hoja como 2 páginas. Si alguien, por lo que tiene que desarrollar, le lleva más de 4 páginas, bueno, está bien, está aceptado. Lo que le pedimos es que Belu Consoli dice que ya está habilitado en el campus para entregar la monografía. Bueno, o sea que métanle, si quieren desde ya, así ya van, porque imaginen ustedes que son muchos. Bibliografía y carátula aparte, y sí, si pueden. Y si no, incluyan la bibliografía, que está. Piensen que, bueno, por lo menos tenemos anotado más de 100. Y después están, qué sé yo, hay un montón de gente que nos dijeron desde Secretaría Estudiantil si se podían anotar, no sé si. Ahí está, Belu Consoli pasó el mail de Jorge, sí, es así. Es Jorge Facendini, @gmail.com. Tanto a él como a mí nos lo mandan a comunidades y bueno, allí nosotros lo iremos leyendo y salvo que sea algo, no sé, que nos parezca que no reúne las condiciones, será la condición de poder aprobar. ¿Está? Bueno, hagamos así, son las 3:30. Los esperamos con Jorge el jueves que viene para la última reunión. Vamos a trabajar el uso que Lacan hace de los 4 discursos simplemente para ver qué aplicación pueden tener en la clínica para dar una dirección de la cura, es decir, para posibilitar un trayecto, un camino. Les agradezco muchísimo la participación y nos vemos entonces el jueves. Saludos a todos y que estén bien. Chao.